Amables oyentes, una vez más le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que del Señor le bendiga. Ahora, el relato que hemos venido contando, que en realidad es el relato de Lucas, el informe tan detallado que da y ordenado acerca de los acontecimientos que envuelven la historia de Jesús, Juan el Bautista que estuvo presente, ¿no es cierto?, y fue el precursor de Jesús, el Jesús mismo que nace con un nombre muy específico dado por Dios, tanto como Jesús y Juan, el ángel les dijo cuál sería su nombre, ese concepto de humildad en Belén. Y ahora aparece aquí una idea que Lucas presenta, que uno lo toma como un relato que se cuenta en Navidad, ¿no es cierto?, que fueron a Belén, pero resulta que aquí está cumpliendo un hecho histórico que es de alguna manera un hecho muy tradicional para los judíos, y voy a decirlo así, y no para Lucas, porque entendemos que él no era de ascendencia ni descendencia judía, por lo tanto, él hace resaltar y coloca en el marco de la unidad del Antiguo con el Nuevo Testamento. El Antiguo lo dijo, el Nuevo lo ratifica, Cristo vino cumpliendo un propósito maravilloso. Eso es lo que hace Lucas. Además de cumplir el propósito y de cumplir lo que estaba escrito allí, sus padres se preocuparon de cumplir todo lo que Moisés había ordenado. Ya ves tú que él menciona ahí en el capítulo 2 que él fue circuncidado al 8º día. Dice Lucas 2, 25 en adelante: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Le tomó en sus brazos, bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Oye, qué interesante, que debe haber sido un momento tan maravilloso, pero maravilloso para este hombre que esperaba con ansia. Y imagínate cuando el Señor le había prometido, y cuando ve el cumplimiento de la promesa, debe haber sido algo extraordinario en la vida de este hombre piadoso. La enseñanza que me resalta a mí enseguida es que cuánto tiempo esperó en realidad, a pesar de que Dios se lo había ratificado. Sí, no te vas a morir hasta que lo veas. Pero pasaron años, y él se encuentra con el cumplimiento, voy a decirlo así, yendo a la iglesia, siguiendo los ritos, obedeciendo a Dios, en otras palabras. Pero un poquito antes, es bueno hacer notar que en los versículos anteriores, del 22 en adelante, cómo Lucas hace el nexo tan importante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, el 22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Están cumpliendo un rito. Pero luego hay un paréntesis en el 23 que dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Qué hace con este relato Lucas? Une el Antiguo con el Nuevo Testamento, y él dice: esto lo hicieron para cumplir lo que siempre se había dicho, lo que siempre se hacía, lo que Dios había ordenado que se hiciera, y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Hemos estudiado esto de los palominos y las tortas, ¿cierto? De la tórtola. Y fíjate, y algo que también debemos dejar bien en claro: Jesús fue llevado al templo no para ser bautizado, sino para ser presentado, y para ser circuncidado. El 8º día lo llevaron para ser circuncidado. Entonces, Jesús cumplió con todo, absolutamente todo lo que se requería de alguien que era israelita. Él cumplió con todo eso. Y es interesante el significado que tenía la circuncisión. Era alguien que era apartado, era apartado para Dios. Consagrado al Señor, como dice puntualmente el mandamiento.
Ahora, estas escenas que está contando Lucas están ratificando que hay personas que fueron testigos oculares, presenciales y activos en la historia de Jesús. Porque ¿de dónde saca el relato él? Seguramente habló con Simeón, habló con Elizabeth, habló con María, habló con los discípulos, y fue conformando el relato que ahora nos está llegando a nosotros tan maravillosamente. Y él está colocando el tinte de realidad, de verdad, histórico, ¿no es cierto?, secuencial y profético del nacimiento de un Salvador. Entonces nos deja bastante claro, y recordemos que Lucas está escribiendo a gentiles que como él no conocieron este relato, no supieron del advenimiento, porque para ellos no estaba escrito, era para los judíos. Los judíos deberían haber dado a conocer al resto de estas cosas. En su ignorancia descubrieron esto maravilloso, y como Lucas, muchos de los gentiles, Pablo lo ratifica después, se encontraron con un Jesús maravilloso, lo aceptaron y fueron nada menos que testigos también de contar la historia que se relata allí en el libro de Hechos en adelante. Ahora, aquí hay un nexo, Horacio, que tú acabas de leer así de Lucas 2:25, que de alguna manera está relacionado también con Apocalipsis 4:6, que es la responsabilidad que nosotros tenemos ahora, que hemos recibido este mensaje, esta amonestación, esta descripción de los hechos y los acontecimientos. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis 14:6? Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno, o sea, es el mismo Evangelio, para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo qué cosa: temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora no es la hora de su venida, no es la hora del encuentro, del primer nacimiento, de la primera venida, sino es la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, otro aspecto que también deberíamos mencionar es que con Cristo no hay terreno neutral. Tenemos aceptación o rechazo, y eso está íntimamente ligado con la salvación o la perdición de la persona. Nosotros no podemos quedarnos en un terreno neutral, porque el terreno neutral no existe. O estamos con el Señor o estamos en contra de Él. Él lo dijo claramente cuando estaba acá, dijo: el que conmigo no siembra, desparrama. Entonces, o está con el Señor. Desde el momento que alguien dice que no está con el Señor, no, yo no estoy con nadie, yo no creo en uno ni en el otro lado, ya está al otro lado. Y es un hecho importante, porque Simeón se adelanta a la historia y le adelanta también a María algunos hechos. Por ejemplo, dice: los bendijo Simeón y dijo a su madre María: y aquí este hijo que tengo en mis brazos está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y luego le dice: y una espada traspasará tu misma alma. En ese momento no creo que María haya no lo entendido lo que le incluso decía. Lo dice, estaban también allí, ¿no es cierto? Al final no entendieron estos conceptos, pero ellos lo entendieron cuando efectivamente pasó el hecho consumado. Bueno, vamos los oyentes, vamos a encontrarnos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. La salvación es un don, y no podemos hacer nada para ganarla. No obstante, todavía puede ser muy costoso para los que la reclaman para sí. ¿Qué le costó el seguir a Cristo, y por qué este costo, cualquiera que sea, resulta tan barato? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.